valor que tiene para la vida de todo creyente el silencio de Dios, cuando Dios guarda silencio. Y quiero mencionarles algunas cosas que ya conocemos, pero necesitamos repasarlas y recordarlas. ¿Qué podemos aprender del silencio de Dios? Cuando no escuchamos que Él responda, cuando necesitamos con urgencia que Él diga algo y no dice nada. ¿Qué podemos aprender? Así que vean conmigo, en primer lugar, Dios tiene planes. Dios tiene planes. ¿Sabes? Quiero llevarte al lado de alguien que vivió el silencio de Dios fuerte. ¿Sabes quién fue? Jesús. Jesús experimentó el silencio de Dios para luego demostrarle al ser humano cómo vivirlo, cómo atravesarlo. ¿Sabes? El cielo ha escrito una historia para tu vida. La Biblia dice que en el libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego hechas, y Dios tiene propósitos para cada uno. Nadie es producto de casualidades, sí de errores humanos, pero no de errores del cielo. Y hay una historia para tu vida que Dios quiere cumplir. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar que esa historia se viva y que tengamos la vida con propósito que Dios quiere para nosotros, o vamos a comenzar a irrumpir en lo que el cielo quiere hacer en nuestra vida, en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabes, en una ocasión Jesús está a punto de ser crucificado, a punto de terminar su ministerio en la tierra, y entonces Él comienza a orar toda una noche buscando la respuesta de Dios, buscando que Dios hablara, buscando que Dios dijera algo, y Dios no dice nada. Y humanamente pudiéramos decir: eres egoísta, Dios. Tu hijo está a punto de rescatar a la humanidad de todo aquello que ha costado años, pecado, destrucción, y no puedes decirle una sola cosa. Decirle por lo menos que todo va a estar bien, que no se preocupe. No pudieras decirle que esté tranquilo, que pronto va a pasar todo. Está ahí agonizando, orando, sudando gotas de sangre. Es en las únicas ocasiones en que verás a Jesús pidiendo ayuda en oración. Y el cielo no dice nada. El silencio de Dios. Y ese es el pasaje que quiero mostrarte, Mateo 26, 53 al 54. Jesús está orando, termina de orar, el cielo no responde. Luego los romanos van a buscar a Jesús para llevarlo preso. Pedro se quiere interponer, saca su espada, hiere a un romano, y ahí Jesús le habla en esta escena. ¿No te parece, le pregunta Jesús, que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandar ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabes? Una legión son 6,000 hombres. Jesús le está diciendo a sus discípulos y a todos aquellos: ¿no crees que yo podría orar ahora mismo y mi Padre respondería con 72,000 ángeles a mi favor? Pero nota lo que sigue diciendo. Pero entonces, dice Jesús. Esto es importante en la palabra. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Porque es necesario que así suceda. Sabes, este pasaje es tremendo. Jesús lo que nos está diciendo es lo siguiente: he estado orando, mi Padre no responde. Pero ¿no crees que yo pudiera pedirle a Él ahora mismo que responda de inmediato y Él lo haría? Es una pregunta retórica. Realmente Él respondería. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos algo que necesitamos recordar en medio del silencio de Dios. Entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Entonces, dice Jesús, ¿cómo se cumpliría el propósito que Dios tiene para mi vida? Porque es necesario que así suceda. De repente tú te encuentras en un silencio, te has encontrado en un silencio y necesitas que Dios actúe, que Dios haga algo, que Dios sane de inmediato ya la situación económica de tu vida, de tu casa, que Dios resuelva el problema de salud de algún familiar, de tu madre, de tu hermano, tuyo. Que Dios pueda restaurar tu corazón herido después de esa relación, que Dios haga algo y necesitas que Él responda, pero te ocurre lo mismo que a Jesús, el silencio del cielo. Y no se escucha nada. Mira lo que Jesús nos está enseñando. Él podría intervenir inmediatamente, dice Jesús,
Pero hay algo más detrás. Los planes de Dios tienen que cumplirse. Es necesario que así suceda. Sabes, en una ocasión están los discípulos y Jesús les dice algo. Él les dice: hay tantas cosas que quisiera decirles acerca del futuro, acerca del reino, acerca del ministerio, pero todavía ustedes no pueden sobrellevarlas, les dice Jesús. No pueden soportarlas. Y es que si Dios nos hablara en el momento en que nosotros queremos, como nosotros queremos, lejos de encontrar la paz que necesitamos, comenzaríamos a estropear nuestra vida. Comenzaríamos a arruinar lo que Dios está haciendo. Porque el silencio te enseña, el silencio te forma, el silencio va modelando tu carácter, va modelando tu forma de actuar, tu forma de pensar, y Dios está viendo qué haces. Y Dios está viendo cómo reaccionas, qué decides, cómo actúas. Ahora bien, mira, Jesús nos enseña en medio de ese silencio qué podemos hacer. Bueno, silencio en el silencio. Eso hizo Jesús. Silencio en el silencio. ¿No sabes qué hacer? Guarda silencio en medio del silencio. Mateo 27, 12 al 14 es más adelante del versículo que acabamos de leer. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió Jesús. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de Jesús. ¿Sabes qué hizo Jesús? Sin decir una palabra, Él nos está enseñando en medio del silencio de Dios. Cuando tú no sepas qué hacer, cuando tú no obtengas respuestas, guarda silencio en el silencio. Espera. ¿Sabes? David escribía: calladamente esperé al Señor y Él me respondió. Guarda silencio en medio del silencio. Deja que el trabajo de Dios actúe en tu vida, en tu corazón. Deja que Él comience a trabajar. Deja que tu corazón experimente el silencio del cielo y que el cielo pueda ir trabajando a lo largo de todo ese proceso. Pero bueno, en segundo lugar, veamos qué más nos enseña el silencio del cielo, el valor del silencio. Tú y yo tenemos que saber que hay mensajes a frecuencias que no son perceptibles. ¿Sabes? Hay mensajes a frecuencias que no son perceptibles. ¿Sabes? La cruz, Abraham, Noé, José, Daniel, Ruth, Esther, todos ellos vivieron el silencio del cielo. Todos. Y es que la mayoría de grandes personajes que Dios usa tienen que vivirlo. Y ahí es cuando los ojos del cielo están sobre ti, viendo qué haces, viendo cómo actúas, viendo qué respondes. Ahora mira, hay mensajes en decibeles, en frecuencias que no son perceptibles para nosotros. Y te quiero dar un ejemplo natural para que podamos comprender mejor esto. Veamos la siguiente tabla. Esta es una tabla natural científica acerca de las frecuencias, de los hertz que podemos escuchar. Y el ser humano está aquí entre 20 a 20,000 hertz. Y eso es lo que nosotros podemos oír. Están los infrasonidos y los ultrasonidos. Y cuando comenzamos a escuchar por debajo de los 20, no percibimos nada, aunque sí esté ocurriendo algo. Y hay seres vivos que sí lo pueden percibir, los infrasonidos. De la misma razón, cuando son sonidos más amplios que eso, son tan fuertes que nuestro oído no los logra percibir, no puede. Mira qué hermoso esto. De la misma forma, espiritualmente, se emiten mensajes que tú y yo no podemos percibir, a frecuencias espirituales no perceptibles que tú y yo no entendemos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. ¿Cómo entonces se cumpliría la escritura? ¿Cómo entonces se cumpliría aquello que el cielo ha dicho de mí? Hay cosas que el cielo ha dicho de ti y se van a cumplir. Y nosotros podemos estar del lado de Dios y aceptar lo que Él está haciendo y caminar con Él, o podemos tomar nuestro propio rumbo.
Y lo que Él ha dicho se va a cumplir por las buenas o por las malas. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay mensajes que se están dando. Quiero que veas lo que Job nos dice, Job 33, del 13 al 16. Job entendió esto. ¿Por qué te quejas contra Él, contra Dios, diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Job está hablando, el libro de Job nos está diciendo, Dios está emitiendo mensajes constantemente. Lo que ocurre es que el ser humano no se da cuenta de eso. Sigue diciendo Job, en un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Esto es hermoso. Él está diciendo, Dios habla, pero el ser humano no se da cuenta. Y luego Job nos da un ejemplo. Él puede hablarte en sueños, dice Job, en visiones. Pero el tema es que Dios está dando mensajes que el ser humano no logra captar siempre. Sabes, mientras estés tratando de entender lo que el cielo quiere hacer contigo, toma la palabra que está escrita a frecuencias que todo ser humano puede escuchar y deja que ella te sacie. Deja que ella te dirija. Permite que la palabra de Dios te guíe. Surgió una enfermedad, un diagnóstico no deseado y no sabes qué es lo que Dios está haciendo detrás de todo eso. Ve a la Escritura. Mientras entiendes el mensaje del cielo, ve a la Escritura y deja que la Escritura te guíe paso a paso, paso a paso. Hay una situación difícil en tu casa, viviste algo recientemente que te marcó, estás luchando con adicciones, con problemas sexuales, con problemas de identidad y no hayas qué hacer y no entiendes qué está haciendo Dios detrás de todo eso. Busca la palabra. Mientras entiendes el mensaje claro del cielo, busca la Escritura y deja que ella te vaya limpiando, que ella te vaya transformando, que ella te vaya enseñando. Ahora, en este proceso de entender el mensaje, tú te vas a enfrentar con algo y es con el sentido de abandono. Tú te vas a sentir abandonado por Dios. Te vas a sentir abandonada por Dios. Te va a ocurrir, te va a pasar. A todos nos va a pasar, nos ha pasado y nos pasará. Llega un punto donde tú te sentirás abandonado. No vas a ver salida y tú dirás, Dios me abandonó. Dios me ha dejado. Esto le pasó a Jesús. Seguimos viendo el silencio que vivió Jesús. Mateo 27:46. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú te vas a sentir abandonado o abandonada. Tendrás que vivir ese proceso. Dios no responde, tú guardas silencio en el silencio, tú entiendes que debes buscar de Dios y la palabra, pero sigue el silencio ocurriendo y entonces llega un punto donde te cansas y te sientes abandonado y abandonada. Es válido sentirte abandonado y abandonada. Es válido que sientas esa agonía, es válido que sientas ese sufrimiento, es válido que pases por eso. Lo que no es válido es que renuncies a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso hizo Jesús. ¿Sabes? Él estaba en la cruz y Él le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aún así terminó su tarea, terminó su deber, cumplió con lo que Dios le había llamado a hacer. Él no entendía muchas cosas, pero en medio del sufrimiento Él sabe una cosa, sabe quién es su Dios y sabe que tiene un Dios bueno. Y aunque no entienda el sufrimiento, la agonía, los problemas en casa, los procesos que estás viviendo, aunque no entienda todo aquello, Él sabe quién es su Dios y que su Dios es bueno. Y Él debe terminar su tarea, aunque se sienta abandonado. Ahora, ¿sabes? Es cuando más el cielo te está viendo. Es cuando más el cielo está encima de ti y está prestando atención a lo que haces. Y en tercer y último lugar, ¿qué nos enseña el valor del silencio de Dios? Nos enseña algo hermoso, y es que Dios está formando tu corazón. Dios está formando tu carácter, tu corazón. Sabes, tu corazón, tu carácter, tu forma de ser no se va a desarrollar por tus victorias o por los títulos que logres alcanzar en la vida.
tu licenciatura, tu ingeniería, tu maestría, tu doctorado. Eso no va a desarrollar tu corazón. Tu corazón se va a desarrollar a través del sufrimiento. Tu corazón se va a desarrollar a través de las aflicciones, de tus derrotas. Es ahí cuando se forma el corazón. No se forma el carácter cuando todo está bien, cuando el dinero abunda, cuando el amor sobra, cuando la actitud rebosa. No, ahí es fácil ser una buena persona, pero cuando realmente tu vida es golpeada, cuando tu vida es azotada de inmediato y tú no sabes lo que vas a hacer, ahí es cuando tu corazón sacará lo que lleva adentro. Y ahí es un proceso donde tú puedes elegir tomar la mano de Dios o separarte por completo de Él. Pero de ese proceso solo salen dos tipos de personas: personas que vencen o personas que se dejan destruir. Ese proceso no te da elección a algo más. ¿Sabes? Ahí es donde Dios está probando tu corazón. ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? Decía alguien: gracias a Dios por aquellas etapas de oscuridad en mi vida que luego me enseñaron el valor de la luz. Gracias a Dios por aquella enfermedad que llegó a mi vida, porque luego me enseñó el valor de estar sano y dejé de quejarme por tantas cosas inútiles. Gracias a Dios por aquellas etapas de escasez, porque luego me volví una persona agradecida con lo poco que hay. ¿Sabes? Gracias a Dios por las etapas de oscuridad que luego te enseñarán el valor de la luz. Gracias a Dios por aquella persona que te hirió tanto, porque entonces sabrás valorar a alguien que realmente ame tu corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios por aquella etapa que te hizo llorar tanto, porque entonces sabrás realmente lo que cuesta tener paz. Gracias a Dios. Dios está formando tu corazón. Y Dios lo hizo con estos hombres. Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: los habían sentenciado a muerte si no se arrodillaban ante otro Dios que no fuera Jehová. No hace falta, respondieron, que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni abandonaremos a su estatua. ¿Sabes? Esto es hermoso. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, ¿sabes qué hicieron ellos ahí? Comprometieron a Dios. Estaban lanzándolos a un horno en llamas. Y ellos le dicen al rey: definitivamente descarte la idea de que nos vamos a arrodillar ante la estatua que usted quiere. Esa opción, háganla a un lado. Delete. Nuestro Dios nos puede salvar, dijeron ellos. Pero si nuestro Dios no nos salva, queremos que usted sepa algo: Él seguirá siendo nuestro Dios. Eso es hermoso. ¿Sabes? Eso es un corazón formado. Madurez espiritual no es hablar en lenguas. Madurez espiritual no es que tú puedas hacer milagros. Madurez espiritual es que aún en medio de no saber qué está haciendo Dios, tú decides seguir obedeciendo. Eso es madurez espiritual. ¿Sabes? Y eso es lo que Dios estaba viendo en estos hombres. Tú puedes leer todo el pasaje y no vas a encontrar en ningún momento que Dios habla. El valor del silencio de Dios. Pero Dios los estaba viendo. Tú lo puedes ver más adelante. Dios estaba fijando sus ojos en ellos. Él quería ver qué hacían. Yo imagino a Dios preguntando en el cielo a sus ángeles: ¿y aquellos tres qué hicieron? Pues Señor, se lanzaron al horno. ¿Y quién los mandó ahí? Ellos mismos. Y te comprometieron a ti que tú los ibas a salvar. Ve y sálvalos. Pero ¿por qué, Señor, no está escrito eso? Pero confiaron. ¿Sabes? Dios está formando tu corazón. Quiero que veas el último pasaje, Juan 19:30. Y así culmina el silencio de Jesús. Al probar Jesús el vinagre mientras está crucificado y pide agua y le dan vinagre, Él dijo lo siguiente: todo se ha cumplido. ¿Sabes? Esa pequeña oración ahí: todo se ha cumplido, resume su ministerio, resume su acto, resume la muerte eliminada, resume la salvación. Él al final está diciendo al Señor con esto: cumplí, Dios, ahora cumple tú. El corazón había sido formado.
De repente tú estás en el silencio de Dios y tú no hayas qué hacer. Recuerda esto. Recuerda estos tres puntos básicos. Sabes, y una vez que tú has pasado el proceso, Dios habla, y cuando Dios habla, irrumpe. Sabes, dice Mateo 27:51. Inmediatamente que Jesús dice todo se ha cumplido, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Sabes, llega un momento donde Dios ha probado tu corazón suficiente, ha visto tu actitud, y entonces Él dice: hasta aquí, ahora voy a hablar. Y Él entra en escena. Hoy le quiero hablar a aquellos que están viviendo el silencio de Dios. El silencio de Dios en medio de enfermedades, el silencio de Dios en medio de la escasez, el silencio de Dios en medio de la culpa porque fallaste y no sabes qué hacer, el silencio de Dios en medio de tu familia. Escucha esto: Dios tiene planes y tú, como hija de Dios, estás en sus planes. Como hijo de Dios, estás en sus planes. En medio del silencio, recuerda, hay mensajes a frecuencias que tú no percibes, pero el cielo está haciendo algo. El cielo está trabajando. Mientras logras entender eso, toma la palabra de Dios, no la sueltes, abrázala, deja que ella te llene. Y finalmente Dios está formando tu corazón. Dios está formando tu corazón.